Con respecto a, bueno, a lo que estuvimos viendo, ¿sí? Es importante saber que, por ejemplo, si hay dos moléculas que únicamente poseen fuerzas de dispersión de London, que son muy comunes en los hidrocarburos, nos encontramos que la fuerza de atracción, por ejemplo, presente en el metano, que habíamos visto con el ejemplo con el agua, ¿sí? Es mucho menor que la fuerza de atracción que posee, yo qué sé, por ejemplo, el propano, y es mucho menor que la fuerza de atracción que posee el octano, ¿sí? De hecho, este es gaseoso, este también es gaseoso, este es el gas de cañería, este es el gas de garrafa y este es componente mayoritario de la nafta, de la gasolina. Entonces, a medida de que nosotros en los hidrocarburos que poseen fuerzas de dispersión de London, también llamadas dipolo momentáneo, dipolo momentáneo, dipolo inducido, ¿sí? Las fuerzas de atracción van aumentando a medida que aumenta la masa molecular de la sustancia. O sea que con respecto a las fuerzas de atracción de London, estas son más intensas, ¿sí? Al aumentar la masa molar molecular de la sustancia. O sea que se van volviendo cada vez más intensas. Por lo tanto, la presión de vapor va a empezar a disminuir, ¿sí? Recordemos que la presión de vapor corre en forma inversa a la fuerza de atracción. O sea que la presión de vapor del metano es mayor que la presión de vapor del propano, y esta a su vez es mayor que la presión de vapor del octano. Recordemos no equivocarnos con esto, o sea que corren en forma inversa, porque al tener, mientras más grande se haga la fuerza de atracción, la presión de vapor se va a hacer más chica porque las moléculas les va a costar más desprenderse de esa unión y poder pasar al estado de vapor o el estado líquido gaseoso. Acá en presión de vapor tenemos que ver unos conceptos que están relacionados con presión de vapor y que tiene que ver con lo que es la ebullición, la ebullición y la evaporación. En primer lugar, la ebullición y la evaporación son dos procesos mediante el cual un líquido pasa de estado líquido al estado gaseoso, pero son diferentes, ¿sí? Las diferencias que hay entre la ebullición y la evaporación radican en que, si yo considero la evaporación por un lado y considero la ebullición por otro, bueno, la evaporación es un fenómeno de superficie, o sea que solo las partículas que están en la superficie del líquido son las que se van. Por eso es que si yo extiendo la superficie de contacto, si aumento la superficie de contacto, voy a aumentar la evaporación de un líquido. ¿Qué es lo que pasa cuando se me derrama un vaso de agua? ¿Qué hago? Lo extiendo con un trapo de piso, por ejemplo. ¿Ah? Es un fenómeno. O sea que la evaporación es mayor si la superficie de contacto con el aire es mayor.
Bien, de acuerdo con esto, la ebullición no es un fenómeno de superficie, porque si yo estoy hirviendo este mismo recipiente, voy a ver que salen burbujitas del fondo del recipiente y que todo el líquido hierve a la vez, ¿sí? Este no es un fenómeno de superficie, es un fenómeno que se da en todo el líquido, ya que, bueno, podemos ver que las burbujas, ¿sí?, salen del fondo del recipiente, no se da solo en la superficie. Bien, otra de las diferencias que tiene la evaporación con respecto a la ebullición es que, bueno, la evaporación se da a cualquier temperatura. En cambio, la ebullición se da a una temperatura fija para cada presión externa. Pero lo que nosotros vemos es que se da a una temperatura fija. O sea, nosotros, por ejemplo, algo que se me derrama se va a evaporar igual si estamos en invierno, si estamos en verano, o sea, se va a evaporar igual, independiente de la temperatura, ¿sí? Quizá la velocidad pueda cambiar, por supuesto, y depende de algunos factores como la temperatura y la humedad del ambiente, la evaporación. Y la ebullición se va a dar a una temperatura fija, que bueno, nosotros siempre hablamos de 100 grados Celsius para el agua. 100 grados Celsius para el agua es cuando la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Entonces acá vemos que, bueno, nos vamos a centrar en ebullición, que es un proceso eh, muy importante, el punto de ebullición de un líquido, y vamos a ver de qué se trata. Bien, el punto de ebullición de un líquido se define como la temperatura, esto lo tienen que copiar en el cuaderno, la temperatura a la cual un líquido hierve, ¿sí?, cuando su presión de vapor, ¿sí?, de igual a la presión externa. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la presión de vapor empezaba a aumentar con la temperatura? Bueno, llega un momento que la presión de vapor aumenta tanto que se iguala a la presión externa que está soportando ese líquido. Bueno, nosotros acá, en este lugar en que vivimos, estamos acostumbrados de que nuestras presiones atmosféricas oscilen entre cercanos a 760 milímetros de mercurio o 1013 hectopascal, que esa es la unidad que les informa la televisión, por ejemplo, la presión atmosférica. ¿Ya? A veces hace un poco menos, un poco más, pero rara vez se desvía demasiado de eso. O sea que el punto de ebullición del agua va a oscilar entre 100 grados Celsius y algunos poquitos o por encima o por debajo décimas o algún grado por encima o por debajo. ¿Tá? Del agua pura, ¿no? A veces es difícil tener muestras de agua completamente puras porque nosotros el agua potable no es pura, es agua apta para consumo humano, pero no es pura, como tampoco lo es el agua de bidón, ¿sí? Bien. Entonces, el punto de ebullición sí es la temperatura a la cual un líquido hierve, o sea, pasa de estado líquido a estado gaseoso, al igualarse su presión de vapor a la presión externa que está soportando ese líquido. ¿Ah? Bueno, y ahora después en el próximo video vamos a ver de qué forma puede bajar o subir la presión externa y cómo afecta al punto de ebullición.